A esta hora de la mañana vamos a saludar con el doctor Carlos Bravo. No se olvide poner el like, que veo que hay pocos likes. A ver, en este momento, like. Hay 1.400 personas conectadas y tenemos poquísimos. Recuerde que con eso impulsamos el trabajo. Ponga su like. Saludamos al doctor Carlos Bravo. Él es jurista. Vamos a hablar con él en los próximos minutos. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. A los tiempos. A los tiempos, mi estimado Jaime. Muchísimas gracias. Yo siempre complacido de estar en este espacio de reflexión objetiva de ideas y este programa que veo que siempre va creciendo, ¿no? Creciendo y creciendo, porque efectivamente es un espacio objetivo, donde se tratan los más diversos temas con imparcialidad y simplemente poniendo por delante los hechos que se suscitan penosamente día a día en esta maltratada República del Ecuador. Estoy a la orden, mi querido Jaime, buenos días. Doctor, no sé si empezamos primero con ese llamado que justamente ha hecho el día de ayer la Fiscalía, donde justo reactiva el caso Singue y notifica a Jorge Glass y otras 13 personas. O empezamos por el tema del plagio de la tesis, que eso también es el tema de todos los días. Tiene ya 2 semanas este caso, que sigue ganando cada día más, o siguen saliendo más casos. Antes de ayer denunciaba Priscila Schettini con Angélica Porras una tesis de la fiscal que la realizó en el 2021 y que también tiene, creo si no me equivoco, un 25% de un supuesto plagio. ¿Cómo analizar todo esto, doctor, que viene de plagios y que allí esté involucrada la persona que es una autoridad en el tema de investigación en este país, como es la Fiscalía General del Estado? A ver, Jaime, los dos temas que usted plantea son sumamente interesantes y quisiera tal vez dejar para luego de esta breve exposición respecto al plagio, al mal llamado plagio, ¿no? El tema del caso Singue, porque precisamente hoy en la mañana, hoy temprano en la mañana, mientras hacía una caminata diaria que estoy haciendo, escuché una entrevista a uno de los abogados de la doctora Diana Salazar, el doctor Paulo Caña, y me llamó poderosamente la atención lo que él dijo, que lo dijo en realidad con verdad, pero que es muy grave en el contexto de una autoridad como la fiscal del Estado. ¿Qué es lo que dijo? El doctor Ocaña, entiendo que ha sido abogado de uno de los imputados o acusados en ese caso denominado Singue. Y cuando la fiscal Diana Salazar decide contratar sus servicios profesionales para que le defienda en este tema bochornoso y escandaloso para el Ecuador, como es el tema de su tesis, de la copia de su tesis, de lo que la gente llama plagio, pero que en realidad son actos lesivos a los derechos de autor, es decir, derechos de propiedad de alguien que es dueño de una obra, en este caso, y que es copiada. Eso es lo que se trata. Pero bueno, ¿qué es lo que dice el doctor Ocaña? Que él, como debemos proceder los abogados, le anticipa a la fiscal y le dice, mira, Diana, o como le trate, yo tengo otros temas en la fiscalía. Yo como abogado tengo otros temas en la fiscalía. Lo que obligaría a que tú te excuses de esos otros temas en los que yo como abogado estoy participando. Y esto es apenas obvio. Porque imagínense el gravísimo conflicto de intereses que existe, ya existe ahora, ¿no es cierto? O existiría antes potencialmente, entre un abogado que está defendiendo a unos acusados y a la vez es abogado de la propia fiscal del Estado. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la fiscal del Estado? Según palabras del doctor Ocaña, no exactas, palabras más, palabras menos, pero el contexto sí exacto, que bueno, ella tendrá que excusarse.
Imagínese la gravedad de este asunto, que una fiscal general del Estado lleve con esa banalidad el cargo de la más alta autoridad de justicia, no de justicia, sino la titular de la acción penal en el Ecuador. Entonces, mire, eso ya dice muchísimo y creo que conlleva una gravedad muy grande para los destinos de esa tan venida a menos institución como es la Fiscalía General del Estado. Porque, mire, yo siempre digo, y es penoso, los ecuatorianos tenemos memoria muy corta, muy corta. Si nosotros haríamos un recuento de los escándalos solamente de este periodo fiscal, no nos alcanzaría todo el tiempo de la entrevista, mi estimado Jaime. Pero también debemos ser objetivos. Hoy está la fiscal Diana Salazar, pero esa institución se ha venido degradando desde hace mucho tiempo atrás, desde hace muchos años atrás. Y yo no tengo ambajes, por ejemplo, para referirme a los escándalos que tenía ese fiscal Galo Chiriboga, o después de esas actuaciones de ese fiscal Vaca Mancheno, todos antecesores de Diana Salazar, y yo digo entre comillas también sus maestros. Me acuerdo, por ejemplo, de esos escándalos de Chiriboga con ese delincuente Pedro Delgado. Chiriboga, él mismo confesaba que chateaba con Pedro Delgado mientras él jugaba a Miami a un matrimonio del que nunca volvió. Y otro escándalo de una familia de octogenarios o nonagenarios que le acusaban a Chiriboga, o le siguen acusando, de que se había quedado con una propiedad. Y así por el estilo. Y de Vaca Mancheno también, ¿no? Cómo manejaba el tema de la fiscalía, y finalmente damos con la doctora Diana Salazar. Y aquí es muy importante, tal vez, para hacer un recorderis muy rápido, mi estimado Jaime, remontarnos al origen del nombramiento de la fiscal Diana Salazar. Mire, en estos días, yo me imagino que ustedes lo tendrán, hay unas declaraciones de quien fuera uno de los brazos de esa serpiente, me voy a referir analógicamente a la mitología, de esa serpiente de muchas cabezas que era Lenín Moreno y su gobierno. Entre esas cabezas había este sujeto de apellido Roldán, y que muy hondo y lirondo sale a declarar que quien le puso a la fiscal Diana Salazar en el carguito fue nada más y nada menos que Lenín Moreno. Entonces, mire, a confesión de parte, relevo de prueba, dice el sabio refranero popular. Entonces, si el origen está viciado, todo lo que viene por lógica a continuación también está viciado. Porque mire, cuando antes había otra forma, hablo de la forma, de elegir a ciertas autoridades, entre ellas a la fiscal general, contralor, superintendentes, etcétera, que usted conoce, ¿no? Algunas se mantienen con algunas variantes, por ejemplo, de ternas que envía el presidente de la República, en fin. Pero para el caso del fiscal general específico, el que estamos tratando en esta mañana, estimado Jaime, se lo hace a través de un concurso público, ¿no? De méritos, un concurso de oposición, en fin. Pero hoy sabemos ya a ciencia cierta que ese concurso, cuando para desgracia del Ecuador, quien se creyó emperador de este país, que fue Trujillo, Julio César Trujillo, en contubernio en ese ensamble con Lenín Moreno, pusieron en la Fiscalía General del Estado a Diana Salazar. Y mire hoy las consecuencias que tenemos. Una moral en el país totalmente devastada. Doctor, devastada. Sí, Jaime. Yo no sé si usted recuerde las declaraciones que hizo Andrés Páez. Ojo que Andrés Páez no es correísta. Para los que piensan que el correísmo es que está detrás de la fiscal.
justo cuando se estaba dando ese concurso, él denunció a la fiscal, Diana Salazar, de tener 2 supuestos plagios de tesis. Una en la Universidad Guindoamérica de Ambato y otra en la Universidad Central, me parece. Pero que nadie le dio bola. Él dio una entrevista de Coavisa al difunto Alfredo Pinargote, que justamente creo que tenemos el video listo y quisiera ponerlo nuevamente para que la gente sepa y se dé cuenta que aquí no estamos alterando nada. ¿Y quién lo denuncia? Andrés Páez. Veamos. Y finalmente mencionar que he presentado también parte de mi impugnación a un plagio que yo he podido efectivamente, usted acusa a la doctora Salazar de falta de probidad por haber cometido plagio. ¿En qué se fundamenta? Sí. En 2 textos. El uno es de una incidencia de textos literal entre los contenidos de ese libro y esto. Pero si es que se alude que esto no es suficiente sustento, también he indicado que se comete un plagio en este artículo de julio del año 2015 de la revista Forbes de México y que está aquí señalado. Es decir, yo he presentado una impugnación de doble vía, tanto por esta tesis de grado de la Universidad Católica de Ambato, cuanto por este artículo que aparece publicado en el servidor virtual de la revista Forbes de la ciudad y del país México. Al parecer había una orden de la serpiente de 7 cabezas, como usted le describe, para que la nombren fiscal a pesar de las denuncias que habían en contra de quien ahora está en el cargo. Y vamos a poner, doctor, también las declaraciones de Roldán, donde dice que el presidente Moreno es un presidente valiente en poner a una fiscal como Diana Salazar. Este es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Vea usted. ¿Qué le parece? Mire, Jaime, yo creo que con estos 2 videos, con la acuciosidad que a usted le caracteriza, ya está todo dicho. Yo prácticamente no tendría que decir nada más. Es demoledor. Lo que usted acaba de pasar, mi estimado Jaime, apenas estos 2 videos son demoledores. Mire, como usted bien anota, yo creo que Andrés Páez, yo veo ahí inclusive en las redes que le acusan de muchísimas cosas, pero efectivamente de lo único que no le pueden acusar a Andrés Páez es de ser correísta. Todo lo contrario, yo creo que es un anticorreísta y acérrimo anticorreísta. Y bueno, de Roldán, como yo ya había dicho antes de que usted ruede el video, una de las cabezas que tenía Moreno en su gobierno, ¿no? Ahí con María Paula Romo, en fin. Lo que se evidencia, pero se evidencia con declaraciones públicas, con documentos, pero en el país no pasa nada. Nos hemos aletargado en el Ecuador. Nadie reacciona. Y claro, viene otro escandalito que tapa el anterior y así vivimos a diario. Entonces, en el Ecuador efectivamente, al menos lo que no cabe duda tampoco es que hay tiempo para aburrirse. Claro, aburrirse con hechos macabros también, ¿no? Porque mire, volviendo al tema de la fiscal y a esto de la copia en realidad de otros textos, lo que dicen y en el argot normal dicen como plagio, porque el plagio más bien está referido a las personas, no a estos temas de derechos de autor. Pero bueno, simplemente es la precisión. ¿Qué pasó? Vienen investigándose todos estos hechos y a mí me da pena porque yo hace más de 30 años me gradué en la Universidad Central, mi alma mater. Y claro, y también la Universidad Central, que antes, otrora, ¿no? Tenía un brillo, pero a nivel internacional incluso, con profesores de lujo, de verdadero lujo, ¿no? Me acuerdo yo, por ejemplo, de un doctor Rodrigo Borja, de un doctor Larreate, y en fin, podía enumerar montones de profesores, de lujo. Y claro, y después se vino degradando. ¿Y qué pasa ahora con esta Universidad Central?
que decide nombrar una comisión para que investigue el supuesto plagio o plagio de la tesis de la doctora Salazar. Pero eso al menos peca de una imparcialidad, más bien dicho, de una parcialidad total. ¿Qué es lo que debería o qué es lo que debió haber hecho la Universidad Central? Más bien buscar expertos de otras universidades para que todo sea transparente, pues. Porque ya desde ahí también esta investigación a internas de la Universidad Central ya se ve que se está viciando. No se sabe quiénes son los que van a investigar, en fin. Pero lo lógico sería que más bien sean personas externas, honorables, honestas, que conozcan del tema, quienes hagan esta investigación. Pero de todos modos, Jaime, también ya son hechos consumados, porque objetivamente sobre este tema a la fiscal Salazar no le pasará nada. No le pasará nada porque si vamos al ámbito legal, hay acciones y estas acciones ya están prescritas. Tal vez si es que se actúa con seriedad, con objetividad, se demuestra ese plagio, ya digo, a la interna de la Universidad Central, lo que se debería hacer, lo que debería hacer la universidad, obviamente, es retirarle el título, porque ese título fue producto de un hecho irregular, escandaloso, de una copia de textos. Es decir, la doctora Diana Salazar se debería quedar sin el título de doctora. A lo mejor retorna al título de licenciada. También habrá que ver qué tesis, qué monografía o cómo se graduó de licenciada. Estoy hablando de títulos de pregrado, obviamente. Pero vamos a la parte adicional. El doctor Páez anota otro plagio. Y de lo que se conoce hasta aquí sobre unos artículos, en fin, de revistas indexadas y otras, yo creo que ya vamos, no sé si son 3, 4 o 5 plagios ya de la misma doctora Salazar. Y no pasa absolutamente nada. Ya, imagínense, cuatro plagios que le están acusando. Entonces, no ha de ser que la doctora Schettini esté equivocada, pues no. No ha de ser que el doctor Andrés Páez esté equivocado. Sí, sí. No ha de ser que los otros autores de los textos originales están equivocados, pues están reclamando su derecho, su derecho a su autoría. Entonces, mire, más allá de la gravedad de estos temas, ya le digo, el Ecuador está aletargado. ¿Qué pasó? Que la doctora Salazar ahora nos sale con una novedad de que ha sido amenazada. Y entonces con eso se pretende echar tierra. Pero qué grave es el tema, mi estimado Jaime. Otros casos. Hacer así, en la cronología de los hechos de esa versión, ¿no? De esa versión de amenaza a la fiscal Salazar. Mire lo que pasa en el Ecuador. No sé si fue ayer que a un fiscal de Irán Sí, ayer. lo asesinan con 38 o 40 balazos. 35. Y la fiscal Salazar nos sale a decir que a ella le han dado una amenaza por WhatsApp que le ha llegado a la 1 de la mañana. Pero qué cosa, ¿no? Quien saca a relucir esta supuesta amenaza, ¿saben quién es ecuatoriano? Es el denunciólogo Fernando Villavicencio. Él es el que saca. Antes de que la fiscalía como tal haga o saque su comunicado sobre esta amenaza, Villavicencio ya, creo que a las 5 de la mañana, él ya sabía que le estaban amenazando. Y además, con qué audacia como la que tiene este sujeto, ¿no? Ya prácticamente está imputando esas amenazas al correísmo o a Correa. Mire, tal vez valdría sacar algo positivo de este escándalo de copias de tesis como la de la fiscal Salazar. Qué bueno sería, por ejemplo, que los candidatos a la presidencia de la República
y Villavicencio primerito nos exhiba pues su tesis de grado que en la universidad en la que se graduó, que es una universidad de garage y que fue cerrada. Sería bueno que nos exhiba, ¿no es cierto? Para ver cuáles son sus quilates, porque mira, hay el refranero popular que dice, Dios los cría y ellos se juntan. Y creo que andan muy juntitos siempre la doctora Salazar y Villavicencio. Entonces, mire, de esto, Doctor. de este escándalo, tenemos algo positivo, que los candidatos también nos exhiban sus tesis. Doctor, recuerde que Villavicencio anunció que posiblemente iba a ser candidata la fiscal general del Estado, si no me equivoco, a vicepresidenta. Miren, ahí está, pues, ahí está lo que yo le diga, lo que yo le digo. Dios los cría y ellos se juntan. Ahí están, ahí están. Lo cierto es que a la fiscal Salazar, le pusieron en el carguito para que juegue a la política, no para que haga como tal, ¿no? Y como lo hace, y yo pongo hechos, como lo hace selectivamente, ¿no? Los casos. Yo pregunto, por ejemplo, Jaime, ¿se acuerdan del escándalo que armó, que le había retirado este gobierno de Lazo, le había retirado no sé qué, 34, 36 agentes de la Fiscalía que estaban investigando los casos de El Gran Padrino, León de Troya? Como dice nuestra gente, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la investigación de esos casos? Y a Lazo, por ventaja para el Ecuador, ya se va, para no utilizar otra palabra. Ya se va. ¿Y qué ha pasado, pues, con Cherres? ¿Qué nos dicen, pues, del asesinato de Cherres? ¿Qué nos dicen del Gran Padrino de Danilo Carrera? Ahí no hay nada. O más bien dicho, sí, también hay selectividad. Pero hay selectividad para no hacer y para no investigar. Y claro, y ya también se irá pues la fiscal Salazar. Porque el puestito no es eterno, ¿no? El puestito no es eterno. Y hay personajes que se creen tan omnipotentes, ¿no? Inclusive se comenta, pues yo no voy a hacer, y perdóneme con respeto a las tiendas, no voy a hacer de esto un chisme, esta entrevista un chisme de tiendas, pero sí creo que mucho se habla de que hay fiscales que se creen que están por encima del bien y del mal, inclusive que son mucho más poderosos, entre comillas, que el propio presidente de la República. ¿Por qué? Porque tienen en sus manos el ejercicio de la acción penal, con lo cual pueden hacer lo que han venido haciendo, ¿no? Una persecución política atroz, ¿para qué? Para destruir a quienes ellos consideran enemigos políticos. Ellos consideran enemigos políticos. Pero en cambio el pueblo sabio sabe en realidad quiénes son sus amigos políticos, quiénes protegen, quiénes se preocupan por el pueblo ecuatoriano, por los más necesitados, quienes han dado educación, quienes han dado seguridad, quienes han permitido que por lo menos vivamos una vida con tranquilidad en este país, que hoy no la tenemos, que ha sido completamente destruida, ¿no? Fíjese, podemos hablar de tantas cosas que nos olvidamos, pero la fiscal Salazar, en ese recorrido un poco vertiginoso, si se quiere, ¿no es cierto?, llegó ahí sí, puesta a dedo por Lenín Moreno en la UAFE, en la unidad de análisis financiero. Y mire que los organismos internacionales, mi estimado Jaime, como por ejemplo la UNOC de las Naciones Unidas, tienen cifras, y cifras ni siquiera tan reales, sino aproximadas, porque es tan grande el lavado de dinero que se da en el Ecuador, ¿no?, que realmente asombra. Pues las últimas cifras que había de esa Organización de las Naciones Unidas hablaba algo así como que en el Ecuador anualmente
se lavaban poco más menos de 3.500 a 4.000 millones de dólares por año. ¿Y cuándo se disparó esa cifra? ¿Cuándo se disparó esa cifra? En el gobierno de Lenín Moreno. Y ahora, le pasan a la fiscal Salazar, el mismo Moreno, por palabras de Roldán, ¿no es cierto?, de la UAFE, donde deben haber investigaciones que no han salido a la luz y que algún momento saldrán, le pasan a la fiscalía. Y entonces, yo al menos no recuerdo de algún caso que se diga, mire, hemos intervenido ciertos asuntos. No, con esto no es que estoy sembrando un pánico financiero, ni mucho menos, pero ¿en dónde se lava finalmente ese dinero? En los bancos. Así es. En los bancos se lava. Y los bancos tienen jugosas utilidades ahora. ¿Alguna investigación al respecto? Ninguna. Y tenemos de presidente a un banquero. Mire cómo están imbricados los temas. Sí. Doctor, Claro. Antes de continuar con esta entrevista, quiero pedirle a la gente que ponga su like. No se olvide de poner el like para que se impulse el trabajo que hacemos aquí en Ecuador en directo. Ponga su like. El super chat es otra opción de usted para colaborar con este programa o este medio de comunicación. Doctor, hay una postura casi que de defender a ultranza a la fiscal general del Estado. Hemos visto el pronunciamiento que hizo el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que a propósito aquí está, esto lo publicó Diario El Universo. Aquí dice, Gobierno respalda a la fiscal general Diana Salazar ante denuncias presentadas en su contra. Las acusaciones buscan la suspensión de la fiscal general por supuesto plagio en su tesis universitaria. ¿Cómo ve esta decisión del gobierno de defender a la fiscal Diana Salazar? Bueno, a mí no me llama la atención. Mire, retorno a lo que pasó, a lo que manifesté anteriormente. Ante una supuesta amenaza a la fiscal general, sale el gobierno, sale el presidente Lasso en defensa de la fiscal, inmediatamente. Le asesinan, le acribillan a un fiscal de Durán, y no sé si es que el gobierno ya se ha pronunciado, o en qué tiempo se ha pronunciado, para defenderle a la fiscal general inmediatamente. Y sobre el asesinato al fiscal de Durán, ¿cuánto se han demorado? ¿Mediodía, 12 horas, 20 horas? ¿Cuánto? Y no se dice nada. Entonces, mire, yo creo que solo con este ejemplo, ¿no?, que marca una diferencia abismal en las actuaciones y en estos apoyos inmorales del gobierno, ¿no? Porque el gobierno no está para que le esté echando loas a la fiscal general, ni brindándole su apoyo, ni mucho menos. Claro, bueno, de este gobierno se puede esperar todo, ¿no? De este desgobierno, más bien diría yo, que por ventaja ya se va. Entonces, la fiscalía realmente tendrá que resurgir próximamente, ¿no?, con una fiscal o un fiscal probo, decente, ¿no?, que tenga muy bien puestos en su cabeza, en su mente, los conceptos de moral, de ética, de actuar apegado a la ley, y que se realicen las investigaciones sin ningún temor ni favor. No selectivamente como hace la doctora Salazar, ¿no? Porque en eso también tienen una actuación parecidísima al candidato o precandidato Villavicencio, pues no. A Villavicencio yo sí puedo decir que le pagan para que calle y también le pagan para que hable, pues. Entonces, si hacemos el parangón con la fiscalía, ¿no? La fiscalía escoge unos temas de ahí y los deja ahí. Ya los he dicho y me remito. Las pruebas al canto. Caso Cherres, caso El Gran Padrino, caso León de Troya y muchos otros más. Pero claro, aquí tenemos que nuevamente hacer juegos artificiales. Escándalo de la tesis, escándalo del plagio, no. Inmediatamente pide día y hora para hacer nuevamente imputaciones al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien yo no defiendo, pero simplemente son los hechos. ¿De qué caso? De un caso
no sé si es del mismo Singue que nos referimos antes. Es un caso juzgado. Se habla, claro, de estos temas, pero fíjese esas actuaciones. Yo sí digo, indecorosas, ya ni siquiera les da vergüenza. ¿No? Son tan de bulto estas actuaciones, perversas si usted quiere, que ya no pasa nada, no pasa nada. Y ahí siguen y seguirán, claro, creo yo, no por mucho tiempo en esa calidad. Doctor, ¿no es posible sancionar a la fiscal general del Estado aunque tal vez se le encuentre plagio en sus tesis? A ver, yo tengo ahí mi criterio y así mismo, como le digo con claridad, yo creo que por el tema, el plagio de la tesis, más allá de la sanción moral que ya tiene la fiscal, por todo el país, hablo por todo el país decente, obviamente, pues no, porque también hay de los otros. Ya, la fiscal está juzgada a ese respecto. Y ya en la parte legal, estrictamente legal, en el ámbito jurisdiccional, yo creo que... ¿Por qué está juzgada, doctor? ¿Por qué? Ya pasó el tiempo. Tipo de acción, claro, cualquier tipo de acción ya está prescrita, ¿no? ¿Cuántos años son? Y esto, mire, en cuanto a la prescripción, hay que distinguir la prescripción de la acción y la prescripción de la pena. Respecto a la prescripción de la acción, la ley es muy clara en establecer que las acciones prescriben en el tiempo del máximo de la pena. Pero, por ejemplo, en esas acciones de plagio, me parece que la pena va de 6 meses a 1 año, en fin. Pero, en todo caso, ninguna acción prescribe en menos de 5 años. En menos de 5 años. Si nos remontamos al año, me parece que es 2005, el asunto de la tesis está absolutamente prescrita. Quizá habría que ver los nuevos plagios de la fiscal en sus artículos. Doctor. No, y si los perjudicados salen y además accionan precisamente por ese tema. Pero por el tema de la tesis en concreto, yo le digo categóricamente está prescrita. ¿Qué va a pasar si la universidad encuentra el plagio en la tesis que hizo en el 2005, que es el 40%? ¿Qué puede hacer la universidad? ¿No puede hacer nada tampoco? No, sí, no, ¿cómo no? La universidad sí tiene la obligación de retirar el título que le confirió a Diana Salazar, el título de doctora en jurisprudencia, ¿no? Pues ese título fue obtenido de manera fraudulenta a través de una tesis que en realidad ha resultado un fraude, un plagio completo. Entonces, la universidad está en la obligación de retirarle el título. ¿Solo retirarle? Claro, solo retirarle, no ¿Tendrá que volver a hacer la tesis si quiere graduarse? Tendría que volverse a graduar. ¿Se quedaría sin título y puede seguir desempeñando el cargo de fiscal? Automáticamente no. Tendría que salir ipso facto en el acto. Una vez que la universidad le retire el título, la fiscal Salazar tendría que dejar ese cargo. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para ejercer el cargo de fiscal general es tener el título de doctor en jurisprudencia. Entonces, la fiscal se quedaría con el título de licenciada, y como licenciada pues no podría ser fiscal general del Estado ni un segundo. Ejecuta esa sanción en ese momento, porque no hay asamblea. No. Claro, es que ahí nos vemos al caso de la fiscal, después de que la universidad le retire el título, cosa que yo lo veo también ya difícil por los antecedentes que le he dado. Ha formado una comisión de la propia Universidad Central, lo cual ya denota que esa no va a haber comisión debería ser imparcialidad que de otras universidades tal vez. Lógico, vea, inclusive en tratándose de una autoridad, de una dignidad, y cuando hablo de dignidad la palabra se explica por sí sola, dignidad que no está siendo dignificada con la doctora Salazar. Podrían ser personas del exterior, de universidades del exterior. Eso le iba a decir. Que colaboren, pero lógico, pues. Entonces, ahí sí, no nos vamos a estar dando vueltas ni nada, ¿no? Personas ahí que se escojan, prestantes que las hay, muy fáciles de escoger, y simplemente que hagan el análisis. Y no también, pues, con esos
plazos larguísimos, creo que la universidad se ha dado 30 días. Vea, esto es cuestión de que se nombre esa comisión y a más tardar, a lo sumo, 2-3 días, 2-3 días, si no se necesita más. Claro. ¿Por qué alargar este tema? ¿Para qué? Para que se vaya enfriando y, como le digo, para que otros escándalos vayan tapando este. Usted no sé si pudo ver la demostración que hizo ayer Priscila Schettini con Angélica Porras en el Consejo de Participación Ciudadana. Ellas leían varios párrafos de la tesis en coro y se notaba que ningún párrafo tenía algo distinto, todo cuadraba. Claro, claro, debe ser una copia textual, ¿no? Debe ser una copia textual. Algo vi que inclusive en su tesis había incluido algún libro que más bien es prácticamente un libro escolar, de escuela, ¿no? Ya en un doctorado donde uno ya debe tener criterios formados, en donde se escogen temas específicos que uno tiene que tratar. Mire, en mi experiencia, cuando uno realiza una tesis, quien la va a defender sabe muchísimo más que quienes le van a tomar la tesis, porque uno finalmente hace una especialización concreta en el tema que se está preparando. Hacer una tesis seria toma un año, puede tomar más tiempo, porque hay que hacer investigación. Obviamente también hay que consultar libros. Y cuando se consulta libros y uno quiere insertarlos en una tesis, también es válido, pero hay que citar la fuente, pues. Hay que entrecomillar. Claro, esto también ha venido variando un poco, ¿no? Pero citar quién es el dueño de esa idea, quién es el que desarrolló un criterio, en este caso jurídico, ponerlo. Y por último, adherirse a ese criterio. Pero lo que no es correcto es que ese texto ajeno se lo tome como propio. Los abogados en esto estamos todos los días. Yo cito jurisprudencia, pero tengo que referirme a qué jurisprudencia es, pues, de dónde provino, de la Corte Constitucional, doctrina internacional, quiénes son los autores, en fin. Pero no puedo hacer, por ejemplo, una teoría, se me ocurre un ejemplo, el derecho penal del enemigo de Gunther Jacobs, decir que es escrito por Carlos Bravo y no citar la fuente, pues. Entonces, mire, estas cosas que son muy elementales, yo creo que también hay que investigarlas a la brevedad posible. ¿Por qué aquí estamos dilatando que la comisión que ya se forma, que 30 días, y después de 30 días será otro análisis, que tenga que ir tal vez al consejo de la universidad, y se va diluyendo y diluyendo y diluyendo? Aquí yo creo que ha sido la entereza de la doctora Schettini, ¿no? Que obviamente también ella está afectada por el tema de su cónyuge, ¿no? Hay que entenderlo también. A lo mejor, digo yo, la doctora Schettini también no guarda toda la objetividad posible. No digo que esté mal la investigación, pero ella tiene algo interno que en realidad le contrapone con la fiscal general, por las actuaciones de la fiscal general. Ella tendrá sus razones, pero lo cierto es que si ya un tercero ve objetivamente y comprueba las citas exactas y todo lo demás, entonces yo creo que no hay nada que hacer, pues, ¿no es cierto? Y ha sido la entereza de la doctora Schettini la que ha llevado a que se destape una vez más este escándalo, mi estimado. Doctor, y en la tesis donde justamente se la está acusando por supuesto plagio de el año 2021, donde también tiene un alto porcentaje de plagio, ¿esa sí aplica la ley? Pues todavía. Claro, esa no estaría prescrita, así es, esa no estaría prescrita. Y no es que como ya prescribió el tema de la tesis, las otras no se van a judicializar, ¿no? No, pues si está dentro de los plazos de prescripción, o más bien dicho, de no prescripción todavía, entonces se puede investigar perfectamente y la doctora Salazar tiene que ser sancionada. Claro, es que, mire, hay un tema. Muchas personas creen que la fiscal o un fiscal no puede ser juzgado, y esto no es así. Tiene más bien muchísimas más responsabilidades y obligaciones, pues. Le pongo un ejemplo. ¿Qué sucedería? Espero que no suceda, pues no.
que la doctora Salazar esté manejando y por ahí un accidente de tránsito con una muerte culposa. ¿Y por qué? Porque es la fiscal general del Estado. No tiene que ser investigada ni juzgada. No, pues. No. Si la ley es lógica, la ley es lógica. Entonces, y le podría poner todos los ejemplos del mundo, pues, ¿no es cierto? Entonces, la fiscal general no está por encima de la ley. No está. Pero estos casos son mucho más graves porque de por medio está la autoridad. Pues. Imagínense, ¿qué pasa con los fiscales inferiores? Que se ven reflejados en la cabeza de la doctora Salazar. Y se comenta, pues yo voy prácticamente a diario, como litigo, estoy casi a diario, unas veces en la fiscalía, en los juzgados, en fin, y todo esto es comentario ahí, pues, ¿no es cierto? Y los inferiores a la doctora fiscal Salazar, ¿cómo se manejan pensando solo en esto, en que la cabeza hace lo que hace? Que es una, digamos, yo no lo estoy acusando, pero se dice, pues no, normal, es una plagiadora, copia los textos. Hay videos en las redes sociales de ex compañeros de la doctora Salazar que le tratan de copiona. Y claro, y en la universidad todos los conocemos, ¿no es cierto?, en las aulas universitarias. Han habido audaces, por ejemplo, que tienen título y que le preguntan después por sus compañeros y no sabe quién son porque nunca han ido a las universidades. Pues. Por eso mismo fue una de las razones por la que se cerró esa tal Universidad de Colombia, que gradúa ahí a denunciólogos. Entonces, esos son los hechos. Esos son los hechos, mi estimado Jaime. Mire la gravedad del asunto y lo fundamental es la parte ética, la parte moral de la que debe estar revestida cualquier autoridad pública, pues, cualquiera, a cualquier nivel. No digo que solo las altas autoridades, pero las altas autoridades son las llamadas a dar ejemplo, pues. Es más o menos como los hijos queremos vernos en las acciones positivas de nuestros padres. Y entonces, así es como se debe desenvolver normalmente el mundo. No digo el país. Pero aquí en el Ecuador ya parece que llueve para arriba. Nada de esto sirve. Le pueden enrostrar cualquier cosa. Y no pasa nada. Doctora. Ahí están, con una coraza impresionante y con una cara de palo que realmente da vértigo. En la recta final de esta entrevista, no puedo despedirlo al doctor Carlos Bravo sin preguntarle cómo va ese proceso de la devolución de los bienes de los hermanos Isaías. ¿Eso está en marcha? ¿Qué va a pasar? ¿Le va a devolver el Estado los bienes y aparte hay que pagar una multa? Recuérdanos un poco de eso, doctor. Gracias, mi estimado Jaime. Pero antes de nada, permítame, no por Carlos Bravo, que soy el invitado, que me siento honrado con esta entrevista, pedirles que pongan el like para este gran programa que es Ecuador en directo. Mire los casos que se dan respecto al caso, para ser reiterativo si quiere, al caso Isaías. ¿Sabe la ciudadanía que la actual cónsul en Miami, nombrada por el banquero que ya se va, Guillermo Lazo, es la doctora María Josefa Coronel? Mire, yo le puedo poner aquí también tantos ejemplos al canto de esta podredumbre. Y vuelvo a la fiscal Salazar. La fiscal Salazar, ¿qué ha hecho sobre tanta anomalía? Más bien dicho, pongamos las palabras claras y precisas. Ante tantos hechos delictivos, en el caso del ex banquero que estuvo tantos años prófugo como Roberto Isaías, benefactor de muchos políticos de antes y de hoy. Ese caso es escandaloso y yo creo que únicamente cuando Guillermo Lazo, Diana Salazar dejen sus carguitos, el tema tendrá que volver nuevamente a encauzarse.
porque lo que se ha hecho con ese caso es una barbaridad por todos los costados. Es lo que usted decía al inicio de la entrevista, Jaime. ¿Cuántas vidas costó ese caso de los Isaías, de Roberto Isaías concretamente, en el año 2000, en la década del 2000? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos millones de personas tuvieron que emigrar de este país en busca de mejores días porque sus dineritos que los tenían ahorrados se los llevaron estos banqueros corruptos? Entre esos, el mayor, obviamente, Roberto Isaías. A la sazón, muy amigo, por no decir íntimo amigo, del actual presidente Guillermo Lasso. Ya hemos hablado también tanto de esto, cómo se han dado los hechos, quién ha sido el abogado de Isaías para esta devolución de bienes, que a la vez resulta ser el abogado y amigo de Guillermo Lasso, quien fue a su vez el que lo nombró, lo designó para que sea árbitro CIADI, ¿no? Quienes ya venían manejando este tema de lo que iban a hacer desde el gobierno del sátrapa Moreno, de ese monstruo, como le decía antes, que tiene un montón de cabezas ahí y que mata una y salen dos más, reviven dos más, ¿no es cierto? Entonces, ese tema que es muy grave, no tengo ninguna esperanza en que esta justicia corrompida, corrupta, podrida, en todos los niveles, haga algo por ese tema. Tendrá que venir otros días, otras autoridades honestas, decentes, para que ese caso se vuelva a reencauzar y que aquellos bienes, los poquísimos bienes que se recuperaron de ese gran atraco bancario, vuelvan al Estado ecuatoriano, es decir, a sus dueños, que somos todos finalmente, ¿no? Esperemos. ¿Se puede eso, revertir, Jaime. doctor, se puede revertir esto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No es que solamente se puede, se debe, se tiene, es obligatorio revertir ese hecho de esos banqueros corruptos. ¿Gobierno? ¿Perdón? ¿Con el gobierno que tenemos? No, imposible, Jaime, imposible, imposible. Más bien, el gobierno, y tengo que decirlo, el gobierno es el que ha coadyuvado para que se consume ese atraco. Mire, perdónenme hablar en primera persona, pero si yo, que tuve a cargo, que fui el brazo ejecutor de esas incautaciones a esa banca corrupta, y otras personas más, y otros medios de comunicación serios, alternativos como este de Ecuador en Directo, que nos han dado el espacio para poder expresar documentadamente, sin inventarnos nada, lo que ha pasado. Entonces, si no teníamos esos espacios, no hubiese pasado absolutamente nada, y no solo que les hubiesen devuelto ya los bienes, sino que además se hubiesen cargado con $2.000 millones adicionales, que es lo que pretendían hacerlo con este gobierno del banquero Lasso, amigo de Roberto Isaías, y teniendo como abogado a Ricardo Noboa Bejarano. Fue únicamente ante nuestra indignación, porque tengo que decirlo, esto es indigno, ante haber enrostrado ante la paz pública todo ese atraco que se pretendía cometer, que finalmente decidieron, como una gran concesión generosa al Estado ecuatoriano, de estos banqueros corruptos, desistir de ese mamotreto de $2.000 millones. Caso contrario, Jaime, también se llevaban eso, como muchísimas otras cosas. Doctor, María Josefa Coronel, que ahora es cónsul en Miami, ya para finalizar, veo que está mirando el reloj. No se preocupe, Jaime. Fue a ocupar ese cargo, fue a ocupar un cargo que no le corresponde, porque para ser cónsul yo creo que debe ser alguien de carrera, ¿verdad? No sé si esto también se maneja de manera política, pero ¿cómo así? Una persona que acá en el Consejo de la Judicatura de Guayas fue acusada de que tuvo algo que ver en esta investigación que se daba en el caso Isaías.
Pero claro, pero es que no, ese fue otro escándalo, ya le digo, aquí vivimos escándalo tras escándalo, pero claro, escándalos que realmente conmocionan a la conciencia pública. Esta doctora Coronel fue convocada inclusive a la Asamblea Nacional, de donde se generó una denuncia que está en la Fiscalía y que me imagino la amiga Diana Salazar, amiga de la doctora Josefa Coronel, ahí la tendrá pues en alguna gaveta, qué sé yo, ¿no? O tal vez con alguna instrucción, algún inferior, no sé. Pero finalmente lo cierto es que esta señora que hizo todo para que se le devuelvan los bienes a los corruptos de Isaías, ahora es cónsul en Miami. Bueno, esos son los premios de este gobierno de otro banquero para una servil de esa banca corrupta. Y hay muchísimos otros casos más, que los podemos tratar también. Pero el tema está clarísimo, ¿no? Prestó sus servicios, no digo solo sus buenos oficios, sus servicios antes para Isaías, ¿no? Diciendo, inventándose de que el Comité de las Naciones Unidas se había pronunciado en el sentido de que se le devuelvan los bienes a estos banqueros, lo cual era absolutamente falso. Yo lo he demostrado, creo que 20 o 30 o 40 veces el tema con documentos, inclusive en la Asamblea, donde ese tema se originó en realidad por unas declaraciones que yo realicé documentadamente y con las que demostraba que eso era una barbaridad. Pues. Cuando le sentaron, ¿no?, en el banquillo de la Asamblea, en la comisión respectiva, obviamente no en la de fiscalización, no, imposible ahí, pues. O se habrá visto algún tema en esa comisión que en mala hora llegó a manos de Villavicencio, investigar algo respecto a los perjuicios de esa banca al Estado ecuatoriano. No, pues nunca, eso no podía suceder. Doctor. Pero en la Comisión de Justicia sí se lo hizo. Y cuando le sentaron, ahí sí no tuvo nada que hacer, porque le enroscaron con documentos. Y eso es lo que produjo, como le digo, Jaime, que esa comisión envíe a la Fiscalía, ¿no es cierto?, el informe respectivo, se presenta la denuncia correspondiente, dormirá ahí y seguirá durmiendo el sueño de la... Doctor, pero el presidente de la República, Guillermo Lasso, acusa al presidente Correa que todo lo que está pasando, en este caso Isaías, donde tiene que devolver el Estado los bienes y también posiblemente esa sanción económica que hay que pagar, yo no sé si todavía está en curso eso, pero él acusa al expresidente Correa de haber hecho mal el proceso o haber generado esta situación de la incautación que no fue bien llevada. Mire, yo de un farsante, de un mitómano como Lasso, espero que diga cualquier barbaridad, ¿no es cierto? Tiene una facilidad para mentir este sujeto presidente de la República, una facilidad para mentir, que cualquiera se da cuenta, un niño se da cuenta de cómo miente, ¿no? Un niño se da cuenta de cómo alguien que se rompe el peroné se cura en 2 días. Alguien que le da 3 veces del COVID se cura inmediatamente. No, o sea, vea, lo que diga Lasso a mí me tiene sin ningún cuidado, ¿no? Un presidente caído que desde ya, y como también había advertido antes en este programa, desde ya está en el basurero de la historia ecuatoriana. Claro, si se opera de la próstata y se recupera de un día a otro, solo él puede ir a esos hospitales milagrosos. Claro, doctor. él va, además, con una operación de la próstata, ¿no? Gracias a Dios yo no he tenido cómo también se da, pero solo me imagino. Se va, se opera, claro, donde sí hay paracetamol, en un hospital en los Estados Unidos, regresa en el lujo socialista que ofreció vender, e inmediatamente en el lujo socialista viaja a Brasil. Entonces, mire, lo que diga Lasso, vea, tiene esto, cero, absolutamente cero de credibilidad. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Vamos a seguir conversando en las próximas semanas. Siempre es un placer, mi estimado Jaime,
conversar con periodistas serios como usted en un programa y en un medio tan alternativo, tan serio como es Ecuador en Directo, que veo que sigue creciendo y creciendo y al que deseo los mejores augurios. Esta es la prensa que necesitamos. No esa prensa, esos medios corruptos que le hacen loas al banquero corrupto y que realmente desinforman. Aquí es donde se pueden encontrar los contenidos reales. Aquí es donde se habla con la verdad. Aquí es donde hay espacio a la pluralidad. Así que enhorabuena por este medio, mi estimado Jaime. Le deseo lo mejor y que tenga un excelente fin de semana. Un gran día. Gracias a usted, el doctor Carlos Bravo, jurista. Hemos conversado de la coyuntura política, de varios temas. Es importante tratar lo que se vive en el país, contarle la realidad, y es por eso que este medio cada día gana más credibilidad y nos siguen más personas, porque contamos la realidad. Aquí no mentimos.